Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos una vez más dirigir nuestra oración como iglesia a ti, en torno a tu palabra gloriosa, para rogar, Señor, que traigas este alimento que necesitan nuestras almas, para que con ella, Señor, quites de nosotros el pecado y hagas de nosotros una iglesia fuerte. Bendícenos en esta tarde, Señor, lo rogamos porque necesitamos de ti, absolutamente. Necesitamos mucho más de ti de lo que aún somos conscientes. Pero sabemos, Dios mío, que tú en tu infinita sabiduría sabes exactamente lo que necesitamos. Por ello rogamos, ven a nosotros y bendice esta iglesia. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que ha sido una preocupación mía. Ya verán en qué asunto, pero es una preocupación que tengo en el corazón pensando precisamente que la iglesia se fortalezca y que los ataques que podemos recibir no la destruyan, no la dañen. Y es una preocupación que se ha incrementado básicamente por las diferentes dificultades que he podido notar en otras iglesias en los últimos tiempos. Quiero compartir con ustedes en esta tarde la importancia de una buena actitud hacia los pastores. O, como un subtítulo, tener un buen corazón para mis pastores. Esto es un tema de mucha importancia, hermanos, de mucha importancia. El beneficio de la iglesia depende en gran manera de esto. Y por eso necesitamos estar alerta con un asunto como este. Ahora, hablar de los pastores en nuestro tiempo y en nuestro contexto no es agradable realmente. Por varias razones, los pastores son vistos de una manera mala, negativa. En nuestro país principalmente, no es en toda Latinoamérica realmente. Lamentablemente el contexto en el que nos ha tocado vivir es uno en el que los pastores no son vistos bien, por el contrario, mal. Pero lo lamentable es que la misma iglesia los ve así. Este es un problema serio, grave. Claro, hermanos, los falsos maestros mencionados constantemente en las Escrituras han hecho de las suyas en nuestro tiempo. Y se ha generalizado entonces que todos los pastores son malos. No niego y no quiero negar que hay muchos falsos maestros, hermanos. Y no lo quiero negar, no como muchos lo hacen, porque algunos quieren mostrar que sí, que hay muchos falsos maestros, pero lo hacen de una manera morbosa. Es decir, aunque hay falsos maestros y hay que acusarlos, algunos lo hacen de una manera morbosa, ya escandalizan y realmente le traen daño a la iglesia de Jesucristo. Así que yo no lo quiero negar de esa manera morbosa. No lo quiero para resaltar los males de nuestro tiempo y que eso le sirva a la iglesia más bien para mal que para bien, sino que no lo quiero negar u ocultar más bien porque podemos ver la palabra profética de nuestro Señor cumpliéndose hoy, que hay falsos maestros de los cuales hay que seguirse cuidando. Aún así, esto es malo, es lamentable. El hecho de que existan los falsos maestros, entonces, esa es una razón por la cual muchas veces se ven a todos los pastores mal o se miden a todos igual. Pero hay otras razones, por ejemplo, como se los he mencionado, los pastores son los más amados, pero también los más odiados. Y una misma persona puede amarlo mucho un día y al otro día odiarlo profundamente. Y esto en razón de su oficio. Son los más amados cuando los hermanos se sienten cuidados, protegidos, consentidos por ellos. Pero una vez que los hermanos se sienten disciplinados, exhortados, amonestados, frenados en sus pecados, entonces los pastores de la noche a la mañana se convierten o pueden convertirse en los más odiados. Aquel que no quiere oír la voz de Dios, por ejemplo, cuando la oye de boca de un pastor,
Ese pastor se convierte en el blanco de sus ataques y primero desde lo profundo de su corazón. Con todo y esto, el Señor Jesús designó a sus pastores. Los dio como un regalo a la iglesia, según Efesios capítulo 4, verso 11. Entonces pregunto, ¿cómo puede ver el Señor Jesús a los pastores como un regalo para la iglesia y la iglesia verlos como los más odiados? ¿Me hago entender con esa pregunta, hermanos? ¿Estaremos pensando igual que el Señor? ¿Estaremos yendo por la misma vía? El Señor da dones a los hombres, dice el pasaje, y la iglesia mirarlos como los más odiados. Algo así como cuando alguien le da un regalo a otro y entonces le da el regalo y cuando éste lo recibe, él mismo hace como cara que, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted, no? Usted le da un regalo, viene con un regalo feliz, va a darle un regalo a esta persona y se lo da y la otra persona, pero eso. Algo así es lo que estamos haciendo con el Señor, un mal gesto que trae daño a la iglesia. Sin embargo, aunque muchos le hagan mal gesto al Señor ante su regalo, Él ha dado regalos a su iglesia para su bien. Y esta es la preocupación y lo que quiero compartirles. Lo que vamos a ver entonces son unas razones de por qué la iglesia debe tener un buen corazón para con sus pastores. 3 razones de por qué la iglesia debe tener un buen corazón para con sus pastores. Hermano, quiero que le ponga mucha atención a esta enseñanza. De esto depende su bienestar a nivel personal y también depende, hermanos, en gran manera el bienestar de la iglesia de manera colectiva. Ya verán por qué a la medida que vayamos avanzando y les dé algunos ejemplos. La primera razón, Primera razón de por qué la iglesia debe tener un buen corazón para con sus pastores. Porque hay un mandato divino. La primera razón es que hay un mandato divino. No podía empezar por otro lado, ¿no? Hay un mandato claro. La iglesia debe tener un buen corazón hacia sus pastores por mandato divino. Esto es que Dios le manda a la iglesia someterse a sus pastores. Hemos leído Hebreos capítulo 13, verso 17 y vamos a ir allí constantemente en esta enseñanza. No lo voy a exponer, pero vamos a sacar de allí algunas enseñanzas. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La palabra someterse que aparece aquí no es muy agradable a nuestros oídos, ¿no? Y más en esta cultura, en el tiempo en el que estamos. Usted busca esa palabra, por ejemplo, en Google y ahí mismo nota que esa palabra no es muy amada, no es muy querida esa palabra en este tiempo. Más bien como que es una palabra que suena fea a los oídos, algo terrible, como una ofensa. Sin embargo, si entendemos el significado de someterse, usted se dará cuenta que apela al corazón. Lo primero que apela es al corazón, no a la razón, al corazón. Literalmente la palabra en griego, hipeiko, para los que les gusta el tema del griego, significa retirarse o apartarse de una manera literal, pero es una mezcla de 2 palabras, ¿sí? La primera palabra es hipo, que significa debajo. La segunda palabra es eiko, que significa ceder, ¿no? Ceder. De ahí que entonces ceder o someterse es el significado que se ha puesto en las traducciones. Pero esto es someterme a la autoridad de otro. De ahí que la mejor forma de entender esta palabra, someterme, es ponerme bajo la autoridad de otro, bajo la autoridad de otro. Ceder mis pensamientos, ceder mis ideas para ponerme bajo la autoridad de otra persona. Es una palabra muy parecida a sujetarse. El asunto aquí implicado es que yo cedo, yo me pongo bajo la autoridad de otro, ¿sí? No es que otro violenta mi voluntad, ni me manipula, ¿sí? Ese no es el trabajo del pastor, note. El trabajo del pastor no es estar diciendo, obedezcan, que les digo, que hagan caso. No, ese no es el trabajo, ¿ven?
Porque no se trata de lo que yo hago como pastor, es de lo que ustedes hacen. Porque note el pasaje a quién se dirige. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, de tal manera que es que yo coloque o ceda bajo la autoridad de mis pastores. Es que yo a conciencia y con entendimiento y de buena voluntad cedo el control a esa persona en los temas que se requiere. Eso es algo que hago yo, por lo tanto es un asunto de mi corazón. Apela a mi corazón. Porque no se trata de hacerlo de mala gana. No se trata de hacerlo, como decimos, no, obligado, ¿cierto? Es un mandato divino. Es un mandato de Dios al hermano y Dios está mirando al hermano y le está diciendo: usted sométase a su pastor. Entonces, evidentemente, si nosotros obedecemos al Señor de labios para afuera, Él lo nota. Él se dará cuenta, Él sabe si estamos obedeciendo de buena gana o de mala gana. Si yo cedo de mala gana, pues eso no es someterme. Eso no es sometimiento. Entonces no es de labios para afuera porque no estoy cediendo. No es si me miran obedezco y si no me miran no. Más bien es que aunque no me miren, yo estoy obedeciendo porque estoy cediendo en mi corazón a la autoridad que el Señor le puso a otro. Es que mi corazón entonces se está sometiendo porque Dios me lo manda. Es un asunto entonces que empieza adentro de nosotros y que se va a exteriorizar. Cuando uno habla con el hermano no se somete, es porque allá adentro ha pasado algo totalmente contrario a lo que estamos diciendo. El puritano dice: el deber de obedecerlos y someterse a ellos no es una obediencia implícita o sumisión absoluta. No es eso lo que aquí se requiere, sino solo hasta donde sea aceptable para la mente y la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y sin embargo, es verdadera obediencia y verdadera sumisión. Como lo ven, un asunto del corazón. Y no solo para Dios, no meramente para Dios, sino para la autoridad del oficio ministerial que es de Dios. Ahora, este punto es importante porque se los he dicho, en muchas iglesias han enseñado muchas cosas mal. El caso típico que les he dicho es que usted va a la iglesia es por Dios. Punto. Pero nosotros decimos, usted va a la iglesia por Dios, coma, y por los hermanos. Debe haber amor por Dios y amor por los hermanos. Y el puritano nos está diciendo entonces que esta sumisión no solamente es para Dios, claro, en primer lugar, sino para la autoridad del oficio ministerial que es de Dios. Ciertamente, en todas las cosas que pertenecen a ese oficio, como la autoridad de los padres o de los magistrados civiles en las cosas dentro de su esfera. Los cristianos deben someterse a la instrucción de sus ministros y no pensar que son demasiado sabios o demasiado buenos o demasiados grandes para aprender de sus pastores. Y cuando encuentran que las instrucciones ministeriales son conforme a la palabra de Dios, deben obedecerlas. Así que se requiere de la iglesia sumisión a sus pastores, se requiere que ellos en sus instrucciones se pongan bajo la autoridad de los pastores, que los escuchen, que les presten atención y que si sus mandatos son bíblicos, pues les obedezcan. No hacer esto, hermanos, es pecado contra Dios primeramente. Ahora note que si yo estoy pecando contra Dios, ¿cómo puede salir algo bueno de eso? ¿Me hago entender? El bien de la iglesia está pegado a esto. Si la iglesia desobedece a Dios en esto, ¿cómo puede esperar que le vaya bien? Un asunto que quiero resaltar al respecto es que muchos no se someten a sus pastores, hermanos, por el mal corazón que ellos tienen hacia los pastores. Esa es la razón. Mal corazón hacia Dios que lo manda,
pero mal corazón hacia ellos por despreciarlos y no verlos como la autoridad legítimamente colocada por Jesús en su iglesia, porque no consideran a sus pastores sabios, no consideran a sus pastores buenos, algunos ni siquiera consideran a sus pastores. Algunos lo dicen, pero en lo profundo de su corazón no lo creen ni lo viven. Entonces, hay un mal corazón hacia los pastores cuando constantemente los ven con sospecha. Escuchen eso. Cuando constantemente miran a los pastores con sospecha, cuando siempre hay un reclamo hacia ellos, cuando siempre está la inquietud en el corazón de por qué hacen esto o por qué hacen aquello o cómo hacen las cosas. Por ejemplo, un hermano le habla mal a otro del pastor y su tendencia natural siempre es creerle ¿a quién? Al hermano. Eso es un mal corazón hacia el pastor. De inmediato la tendencia es creerle al hermano, y esto es porque ya tiene un mal corazón hacia el pastor, ¿no? Algo así como, por ejemplo, no, es que el pastor me dijo una mentira. Sí, yo sí sabía que ese hombre era, sí, de inmediato, sí, rápido. Hay una rapidez enorme y eso revela un mal corazón de nosotros hacia los pastores. Pero mire lo que dice el Señor en 1 Timoteo 5:19. Este es el pensamiento de Dios. ¿Dios qué piensa? Dios piensa al revés. Claro, el que está mal soy yo, ¿no? Dios piensa al revés. Dios dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. O sea que la tendencia bíblica debería ser, a mí el pastor está diciendo mentiras. No, espera un momentico. ¿Usted quién más lo dice? Esa debería ser la tendencia. Pero como les digo, la tendencia natural es, claro, yo sí sabía que ese hombre era así, ¿no? Esa es la natural, pero noten que estamos entonces en contravía o muy lejos del pensamiento de Dios. Lo que vemos en 1 Timoteo 5:19 es el orden establecido por Dios. Pero si el corazón tiende a lo contrario, el problema está en el corazón de los hermanos. Y así, un pastor podrá esforzarse todo lo que quiera, pero nunca logrará tener un lugar en su corazón. Así haga lo que sea. Así haga lo que sea, nunca logrará tener un lugar en su corazón. Y si eso es así, usted nunca escuchará la voz de ese pastor. Usted nunca escuchará su enseñanza. Usted la escuchará aquí, en el oído nomás, pero de ahí no pasará. Así que usted será el primer perjudicado y la iglesia también saldrá perjudicada por ello. Esto es un terrible mal. Cuando en mi corazón yo no me someto a su autoridad, entonces en mi corazón hay lo contrario a sometimiento. ¿Qué es lo contrario? Rebeldía, desacato, desobediencia. Entonces uno podría preguntar, ¿no es esta la razón por la cual muchos hermanos desobedecen las instrucciones pastorales? ¿Por qué desobedecen? Porque constantemente desobedecen. Porque andan en desobediencia y rebeldía hacia sus pastores, aun cuando seguramente muchos de los pastores que están predicando en los púlpitos son buenos hombres. Son hombres de Dios. ¿Por qué no los obedecen? Note que el problema no está en el pastor. El problema está en el corazón de la iglesia, de los hermanos. Es un terrible mal. Un comentarista dice al respecto, hablando de Hebreos, prevalecía entre algunos de los lectores la falta de obediencia. Los líderes necesitaban ayuda y aliento, por lo tanto, es oportuna la petición de que se les obedezca y que se acepte su autoridad. Por supuesto, los lectores podrían preguntarse si esta autoridad era autoimpuesta por los líderes o delegada a ellos por Cristo. Si un dirigente
es un ministro dedicado de la palabra de Dios, él demuestra de ese modo que Cristo le ha dado su autoridad. Y si Cristo le ha confiado la tarea de asumir el liderazgo, la gente no debe cuestionar esa autoridad. Note que no estamos diciendo que si usted ve un pastor pecaminoso y malo, se someta. Pero estamos diciendo que no se somete la iglesia a un pastor que les está trayendo la comida de la palabra de Dios. No se están sujetando, no se están sometiendo. Lo interesante es que mucha gente cuestiona la autoridad, hermanos, únicamente o normalmente cuando se les toca a ellos, cuando se les toca su vida. Ahí es cuando la cuestionan. Es decir, cuando les toca sujetarse, cuando les toca someterse, ¿cierto? Algo así como que el pastor nunca lo miró a usted, pero el día que lo miró y le dijo, haz esto. Ahí entonces viene la resistencia, de inmediato. ¿Pero por qué? Pero usted sí tiene autoridad, pero usted sí fue ordenado, pero usted sí es pastor. Antes nunca se había preguntado eso, pero ahí sí se lo pregunta. Entonces es interesante pero triste. Como no lo quieren, no quieren obedecer, no se quieren someter, entonces ahí es donde viene el cuestionamiento. También en los casos que tienen que ver con sus pecados, cuando se les trata su pecado, cuando se le dice, mira, está siendo orgulloso, está siendo mentiroso, entonces no, un momentico, usted no es mi pastor, ¿no? Usted no es pastor, yo no sé cuándo usted lo ordenaron, yo no sé si usted es un buen ministro o no. Ahí es cuando surge precisamente esto que hay en el corazón. Ese es el asunto, es que eso está en el corazón, pero solamente una circunstancia de la vida lo saca a flote. Cuando se le dice haga esto, haga aquello, deje ese pecado, haga lo otro, asista, ahí entonces sale a flote lo que había constantemente en su corazón. Y como lo ven, esto no le trae beneficio ni a esta persona ni a la iglesia, porque la persona se para firme en, no voy a hacer caso igual, ¿no? Esto es muy dañino, hermanos, esto es muy dañino. Esto hace que la iglesia no crezca normalmente, pero además hace que la iglesia se divida, porque lamentablemente estas personas que no tienen un corazón tierno para con sus pastores, la dividen. No solamente ellos dentro de ellos mismos dicen, no le voy a hacer caso, sino espere y verá, le traigo otros 5, ¿no? Y así es que dividen las iglesias, hermanos, cuando nos damos cuenta, ¿no? Uno de pronto le dijo al hermano, mira hermano, deja de decir mentiras, y cuando uno se da cuenta hay 10 ahí diciendo, ¿y usted por qué viene a decirle que es mentiroso? ¿No? Y son 10 que se están yendo de la iglesia, en esa dinámica, ¿ven? Porque no le trae nada bueno a la iglesia ni al alma del hermano tener un mal corazón hacia sus pastores. El primer problema, hermanos, en el corazón entonces es no tener un principio de autoridad bíblico para someterme, por supuesto. Y mientras que eso persista, la iglesia sufrirá una y otra vez. Este mismo hermano sufrirá porque él no va a crecer, pero hará sufrir a la iglesia porque su rebeldía, su desacato, su desobediencia le hará daño a la iglesia también. Entre más malo sea el corazón de los hermanos hacia los pastores, menos crecimiento habrá, menos edificación, menos bendición, porque se viola conscientemente un mandato divino. El mandato es obedeced y sujetaos a vuestros pastores. Como les digo, nada bueno puede venir de desobedecer a Dios. Si usted lee la escritura, nada bueno viene de desobedecer a Dios. Ahora, el asunto no es que obedezca a su pastor si él es el gran teólogo de su época, o que obedezca a su pastor si es el más hermoso de todos, o que obedezca a su pastor si él lo consiente a usted constantemente, ¿no? Está consintiendo ahí, agradándole, adulándolo o alguna de esas cosas, o consintiéndole sus caprichos o sus ideas. No, esto no tiene que ver con el pastor en primer lugar, sino con que Dios lo manda. En primer lugar, no tiene que ver con el pastor,
Pudiéramos decirlo así, pudiera ser que este pastor no le guste a usted, pero hay un mandato divino, que usted está o no desobedeciendo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Así que aunque su pastor no sea el más sabio, o que de pronto sea el más feo, ¿sí?, o que no le consienta cuanta idea usted tenga, su mandato es: sométase a su autoridad. Si es un pastor, si es un hombre de Dios, con todo y lo que es, sométase a su autoridad. Aquí entonces, noten, hermanos, usted debe revisar con calma qué hay en su corazón hacia el principio de autoridad establecido por Dios. ¿Y cómo yo sé qué hay en mi corazón acerca del principio de autoridad establecido por Dios? Pues qué corazón tiene hacia el pastor. Claro, lo puedo aplicar a más cosas. Por ejemplo, ¿qué corazón tiene usted hacia sus papás? ¿Qué corazón tiene usted hacia las autoridades civiles? ¿Qué corazón tiene usted hacia los pastores? Si usted es mujer, qué corazón tiene usted hacia la autoridad de su esposo? Ahí sabrá lo que hay allí. Entre más mal corazón tenga usted hacia sus pastores, más estará desobedeciendo al Señor. Si usted tiene un corazón cerrado hacia el pastor, tiene los oídos cerrados también. Y ese hombre pudiera enseñarle la mejor enseñanza del mundo y usted nunca recibirla. Así que, hermanos, por eso, en primer lugar, por esta razón, porque Dios lo manda, usted debe tener un buen corazón hacia sus pastores. Segunda razón, porque no hay que dar lugar al diablo. Ya les he mencionado algunas cosas, pero esto es una realidad que algunos quieren olvidar, que estamos en una guerra. Los cristianos quieren olvidar eso. Algo así como que arreglemos la fachada y olvidémonos que estamos en una guerra. Estamos en una guerra, hermanos, contra el reino de las tinieblas, contra el pecado. Algunos olvidan voluntariamente, por ejemplo, que somos pecadores, que el mal existe y que tenemos un enemigo que trabaja o hace guerra a la iglesia y en especial a sus pastores. Lo olvidan voluntariamente. O sea, esto es un asunto pecaminoso. Como alguien dijo, esta es una ignorancia pecaminosa. No salen bien librados de este olvido, ¿no? Porque a veces uno se justifica y dice: no, es que se me olvidó. No, es un olvido pecaminoso, porque es un olvido voluntario. Una de las cosas que Satanás hará siempre, hermanos, es dañar el testimonio de los pastores. Entiéndanlo, siempre hará eso. Porque es que si tumba la cabeza, tumba a todos. Es sencillo, es un asunto de guerra. Si usted piensa en hacerle daño a un grupo de personas, no le va a hacer daño al que menos es importante allí, al que menos le pone cuidado, al que no sostiene, al que no ayuda. Es un asunto de guerra, son términos de guerra, de pelea. Esta es una pelea, hay que hacer daño. Eso es lo que piensa Satanás, vino para destruir, para dañar. Entonces, eso es lo que piensa él, hay que hacer daño. Él tratará por todos los medios de que la iglesia entonces tenga un mal corazón para con el pastor. No solamente la iglesia, sino la gente de afuera. ¿Usted sabe qué está logrando él, por ejemplo, con los falsos maestros en nuestro país, por ejemplo? Está cerrando los oídos al evangelio. Por eso, como se los dije en la introducción, no debemos ser morbosos de publicar cuánta cosa mala hay por ahí. Es increíble que hay hermanos, por lo menos en las redes sociales, que les gusta sacar todo eso a flote. Y uno dice: ¿y para qué? Claro, no estamos diciendo que hay que taparle nada a nadie, pero eso es innecesario. En una red social es innecesario. Usted no tiene la necesidad de publicar ahí nada. Otra cosa, si alguien robó al otro, pues es necesario solucionar ese problema. Pero una cosa es que sea necesario y otra cosa es que algunos cristianos quieren morbosamente escandalizar al mundo alrededor o en torno de la iglesia, lo cual cierra los oídos de los incrédulos. Eso es un error absoluto. Entonces Satanás tratará de cerrar el corazón de la gente de afuera hacia los pastores.
pero también tratará de hacer eso aquí adentro. Tratará de cerrar los corazones de los hermanos hacia los pastores, porque si la iglesia y los de afuera tienen un mal corazón hacia sus pastores, ellos no lo escucharán, no lo van a oír, no escucharán sus sermones, ni sus enseñanzas, no escucharán sus consejos, no escucharán sus mandatos. Así que Satanás hará esto todo el tiempo, trabajar en pro de esto para destruir su testimonio y que el reino de Dios sea afectado. ¿No notan, hermanos? El puritano John Angel James dice: el carácter de un ministro es el seguro de su fuerza. Por supuesto, por eso se espera que un ministro cumpla todos esos requisitos, porque esa es la única fuerza que él tiene. ¿Qué fuerza tiene un pastor de pararse aquí y hablar, o de sentarse con un hermano y decirle: mira, estás actuando mal con tu esposa? ¿Cuál fuerza tiene? ¿Cuál es el poder que tiene? Su carácter. Algunos piensan que es la elocuencia, pues se equivocan. Puede hablar bien feo, pero el carácter es el que da la fuerza. Eso es lo que le da la fuerza. Y si por una vez esto es sacrificado, entonces él es como Sansón sin su cabello. ¿Cómo? Una criatura pobre, débil y sin firmeza, causa de pena para sus amigos y objeto de ridículo para sus enemigos. Dice el puritano: yo no permitiría que ministros malos sean encubiertos, como no permitiría que ministros buenos sean difamados. Pero mire el balance, ¿no? A veces nosotros podemos decir lo contrario. Nosotros podemos decir: bueno, yo no permitiría que ministros malos sean encubiertos, pero cuanto se dice de los pastores lo vamos regando también. Cuanta cosa se dice de un pastor lo vamos regando, le damos más impulso. Nos llega un rumorcito así lentico, pero nosotros le damos un impulso para que eso siga avanzando. Sigue diciendo: cuando un predicador de la justicia ha estado en el camino de pecadores y ha caminado en el consejo de los impíos, él no debería nunca jamás abrir sus labios en la gran congregación hasta que su arrepentimiento sea tan notorio como su pecado. Pero mientras su carácter es sin mancha, sus amigos deben preservarlo con tanto cuidado de la lengua de un difamador como si lo cuidaran de la mano de un asesino. Esa debe ser la actitud, ¿lo notan? No ser prontos a destruir el nombre de un pastor, por el contrario, defenderlo. Y no estamos diciendo que defienda al falso maestro, ni las cosas que son verdaderas, ¿cierto? Cuando considero la incesante malignidad del gran enemigo de Dios y de la santidad, y añado a esto su sutileza e ingenio, cuando considero cuánto sería gratificada su malicia y cuánto serían sus planes promovidos al ensuciar el carácter de los ministros del Evangelio, cuando considero la multitud de criaturas que son sus vasallos y están bajo su influencia, criaturas tan destituidas de todo principio moral y tan llenas de malevolencia contra la religión, como para estar preparados para llegar hasta donde sea en difamar a los justos y especialmente sus ministros, no puedo contarlo sobre ninguna otra base que la interposición especial de la providencia, el que la reputación de los pastores cristianos no sea más frecuentemente atacada por la difamación y destruida por la calumnia. Solamente la providencia de Dios ha guardado el nombre de sus ministros. El asunto aquí, hermanos, es que muchos hermanos o personas en las iglesias se convierten en instrumentos en las manos de Satanás. Dentro de la iglesia se convierten en instrumentos en las manos de Satanás. ¿Cómo puede ser eso, pastor? Yo no sé, pero eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro en Mateo 16, 21 al 23. Leemos estas palabras. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo pudo, hermanos? ¿Cómo pudo el Señor Jesús decirle esto a Pedro? ¿Cómo pudo el Señor decirle a Pedro, Satanás? Pedro no es Satanás, Pedro es Pedro y Satanás es otra persona. Entonces, ¿cómo el Señor le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás? Esto es que Satanás estaba tratando de usar a Pedro para desanimar al Señor Jesús en su obra. Ahora bien, guardando las proporciones y los casos, los difamadores, los chismosos, los calumniadores dentro de la iglesia sirven de instrumentos en las manos de Satanás para dañar la iglesia de Jesucristo, para dañar el testimonio de los pastores y por lo tanto para hacer su ministerio sin eficacia. Sin eficacia. Y si logra hacer esto, le va a hacer daño a la iglesia de Jesucristo. Si logra ensuciar el nombre de un pastor, si logra cerrar el corazón de la gente hacia los pastores, le hace daño a la iglesia. La iglesia no va a tener edificación, no va a tener enseñanza, su maestro fue bloqueado. Todo lo que diga ya no va a entrar en su corazón, ¿no? No va a entrar en su corazón. Si logra eso, daña a la iglesia. Así que por esta razón debe usted tener un buen corazón hacia su pastor por no darle lugar al diablo. El puritano sigue diciendo, y escuchen, los miembros de una iglesia deben estar tan temblorosamente atentos a la importancia de defender el carácter de su ministro. Ellos no deben ni esperar verlo perfecto, ni buscar sus imperfecciones. Hay hermanos que lo hacen. Hay hermanos que andan detrás de uno. Espera y verá, ¿no? Usted no es irreprensible, espera y verá. Pues usted va a encontrar pecados, porque su pastor no es perfecto. Su pastor es pecador, así que lo va a encontrar, los va a ver. Pero la actitud de la iglesia no debe ser ni esperar verlo perfecto, porque eso no es una realidad, ni por otro lado buscar sus imperfecciones. Cuando todo lo que ellos pueden ver son imperfecciones que después de todo pueden ser conscientes, no solo o consistentes, no solo con una piedad real, hermanos, sino con piedad eminente, porque esa es la realidad. Un hombre de Dios a la final tiene imperfecciones, ¿no? Un hombre piadoso tiene imperfecciones. No existe un hombre piadoso perfecto. Pero la iglesia no debe complacerse en exagerarlas ni observarlas. Alegóricamente, la iglesia pudiera estar haciendo lo de Cam, ver a su padre en una situación vergonzosa y complacerse en mirarlo. Sus otros dos hijos no se complacieron en mirar su desnudez, ni su error, ni su pecado. Más bien la iglesia debe complacerse en hacer toda excusa razonable para ellos y esforzarse en perder de vista sus debilidades en sus virtudes, como hacen con los puntos del sol en medio del esplendor, porque está o cuando está rodeado de él. No permitan que ellos sean el sujeto de la conversación aún entre ustedes, y mucho menos delante de sus niños, ni de sus siervos, ni delante del mundo. Si usted habla de sus faltas y las ridiculiza, ¿quién hablará de sus excelencias con admiración? No miréis con sospecha, sino depositad una honorable confianza en su carácter. No lo hagáis un ofensor por una palabra, ni le nieguen esa tolerancia y candor del juicio, lo cual debe ser dado a todos los demás. No se lo nieguen a los pastores. No exageren indiscreciones e inmoralidades,
ni requieran de Él esa perfección absoluta que en su propio caso usted encuentra inalcanzable. Estad alerta a los murmullos, insinuaciones, muecas significativas y aún a ese difamador silencio, el cual es más difamatorio que la más amplia acusación. Defendedlo de los ataques infundados de otros. Nunca escuchen hablar de él con reproche inmerecido, sin repeler con indignación las flechas de calumnias. Expresad vuestro firme y digno disgusto con el que lo ridiculice, con el escarnecedor que lo tilde de irrespetuoso y con el difamador que lo tache de inmoral. Especialmente guardadlo de esos reptiles que infestan nuestras iglesias y están constantemente insinuando que sus ministros no predican el evangelio meramente porque ellos nos repiten innecesariamente las mismas verdades con las mismas palabras. Porque ellos no alegorizan ni espiritualizan todos los hechos del Antiguo Testamento hasta que hayan encontrado tanto evangelio en los caballos del carro de Faraón como encuentren en la epístola de Pablo. Y porque ellos se han atrevido a poner la ley moral como regla para la conducta de los creyentes. Cierro la cita. Estos pastores sabían muy bien, hermanos, cómo defender el ministerio. Porque defender al pastor santa, justa y correctamente no será solo defenderlo a él. Será defender la iglesia local, será defender el reino de Dios. En muchos casos será defender la misma iglesia universal. No le demos ocasión, hermanos, a Satanás para destruir nuestro ministerio ni nuestros pastores, porque yo tenga un mal corazón hacia ellos. Un corazón falto de amor y de ternura hacia quien vela por mi alma. Hermanos, debemos tener un buen corazón para el ministro, porque si usted no tiene un buen corazón hacia el ministro, usted será instrumento en las manos de Satanás y usted no sabe con cuánta furia él atacará a la iglesia. ¿Usted no se da cuenta cómo una iglesia de un día para otro se divide? Una iglesia de 200 y se van 100, una iglesia de 1000 y se van 200, 500. Eso no es un ataque chiquito, eso no es un ataque pequeño y eso nace por tener un mal corazón hacia los ministros. Así que hemos dicho, la primera razón por la cual debo tener un buen corazón hacia mis pastores es que Dios lo manda. La segunda razón por la cual debo tener un buen corazón hacia mis pastores es porque Satanás está tratando de destruir a los pastores y a la iglesia. Y si lo destruye a él, lo destruye a usted. Ojo con eso. Tercera razón. Por conveniencia. ¿No? Normalmente nos gusta buscar lo que es bueno. Entonces la conveniencia es una buena razón. Es decir, la tercera razón por la cual debo tener un buen corazón hacia mis pastores es por conveniencia. Suena raro, ¿no? Una vez dice, no, pero no haga las cosas por conveniencia. No, hay una parte donde la conveniencia es buena y hay una parte donde la conveniencia es mala. Por ejemplo, si la conveniencia fuera mala, usted no buscaría un trabajo. ¿A usted le conviene ganar plata o no? Entonces hay una parte donde la conveniencia es buena y hay una parte donde la conveniencia puede ser mala. Es evidente que si yo no tengo un buen corazón y si esto es expresado en contra de mis pastores y su ministerio, el primer afectado de manera negativa seré yo mismo. O sea que no me conviene atacar el instrumento a través del cual Dios traerá bendición a mi vida. No puede haber bendición para mí cuando yo rechazo el método a través del cual el Señor ha establecido que me llegue la bendición. Volvamos a Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Miren, en este pasaje tenemos un mandato: obedecer
y sujetaos. Se nos dan las razones para obedecer, porque ellos velan por vuestras almas. Esto es que literalmente pierden el sueño por cuidar del bienestar de la iglesia. Se nos da el propósito de la obediencia de una manera doble. El propósito es doble, positivo y negativo. Positivo nos dice que los pastores sirvan con gozo y alegría para el bien de la iglesia. Pero por otro lado, la parte negativa, que no lo hagan quejándose, porque esto no os es provechoso. Si los pastores velan por sus almas quejándose, eso no les es provechoso. El hecho de que los pastores se desanimen por el mal proceder de la iglesia, que se desanimen por su desobediencia, que se desanimen porque no se someten, hará que la misma iglesia sufra más. Miren, hermanos, un pastor desanimado no cuidará su alma, no lo hará. Hay hermanos que en muchos lugares dicen, no, el pastor eso a mí no me dice nada, a mí no me habla, a mí no me busca, a mí no me visita. Y pastor desanimado no lo va a hacer. Si usted siempre le responde con 2 piedras en la mano, él ya no quiere hablar con usted. Él no quiere hablar con usted, él no quiere que usted lo ofenda, él no quiere que usted lo trate mal, él no quiere tener una pelea, un disgusto, él no quiere entrar en esa situación. Pastor desanimado no cuidará la iglesia como debe ser. Un pastor desanimado ya no estará pendiente de los hermanos desobedientes. Ya estará sin fuerzas para hacerlo, no lo hará. Podrá ver el pecado en un hermano y dirá, ¿para qué le digo algo a ese desobediente? ¿Ven? Los pastores por la desobediencia pierden la fuerza y el ánimo que requiere el ministerio. No es fácil tener que citar a un hermano y decirle, mira, estos son tus pecados. Porque uno admira a los hermanos, uno respeta a los hermanos, uno ama a los hermanos y no es fácil sentarlos y sacarles sus pecados. Es difícil, eso es duro. Pero hermanos, si aún así uno lo reciben mal, peor. Usted lo ha experimentado en pequeñas dosis. Cuando ha tratado de exhortar a alguien y ese alguien le ha respondido feo, que usted ha venido a decir, pastor, yo traté de hablar con este hermano y no me recibió. Y uno dice, tranquilo, hermano, yo ya sé cómo es eso. Pero a usted le hicieron eso y nunca más volvió a exhortar. Si el pastor no es igual, el pastor es igual, se desanima y pierde la fuerza. De pronto le dure más el ánimo que a usted, que solo lo trató y se frenó. De pronto le dure unos años, ¿no? Unas décadas tal vez. Pero si una iglesia es desobediente, entonces él pierde sus fuerzas. No hará su tarea. El pecado crecerá. El pecado engañará a los hermanos y se endurecerán. Y a la vuelta de unos años tendremos una iglesia fea, llena de males, llena de pecados y llena de la ira de Dios. Entonces no es conveniente quitarle la fuerza a los pastores. Y usted se la quita cada vez que desobedece, cada vez que no se somete, cada vez que tiene un mal corazón que expresa hacia esa persona. No es conveniente, hermanos. No es conveniente tener un mal corazón hacia los pastores. Por otro lado, el pasaje dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esto es que ellos además de estar desanimados, hermanos, darán un reporte a Dios malo acerca de los desobedientes. Algo así como que cuando usted está en problemas, usted dice, pastor, ore por mí. Y uno le dice, ¿usted puede orar? No, pero usted ore por mí, que usted está como más cerca. Bueno, si estoy más cerca, también puedo dar un reporte malo de usted. También le puedo decir, Señor, este hermano no hay caso. Tú sabes que le he dicho, sabes que le he llamado la atención, le he jalado las orejas. Tú sabes que he llorado, tú sabes que le he regañado. Tú sabes que le he hablado duro, tú sabes que le he hablado suave,
pero no hace caso, Señor, no hace caso. Se quejarán de muchas maneras y principalmente se quejarán con Dios y le dirán al Señor: estos son hijos duros y rebeldes que no quieren obedecer. Hermanos, que el Señor no le diga a sus pastores como le dijo a Moisés: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y haré de ti una nación grande. Que no pase eso. No os es provechoso tener pastores desanimados por nuestra desobediencia y falta de sumisión, hermanos. Como dijo Calvino hablando de esto, como difícilmente 1 de cada 10 tiene en cuenta esto. ¿Cuántos hay aquí? Calvino había hecho la cuenta de que solamente 1 de cada 10 ponía cuidado a esto que les estoy diciendo. Si hay aquí 70 personas, solo 7 van a salir diciendo: uy, toca obedecer. Se hace evidente pues lo grave del descuido de su salvación. No es de extrañar también cuán pocos se encuentran hoy día celosamente velando por la iglesia de Dios, porque además hay muy pocos como Pablo que abran sus labios cuando los oídos del pueblo están cerrados, y que se ensanche su corazón cuando el corazón del pueblo está achicado. Hay muy pocos como él, hay muy pocos como Pablo, es decir, la mayoría nos desanimamos, la mayoría. El Señor también castiga la ingratitud que por doquier prevalece. Tengamos presente pues que todas las veces que los pastores desmayen en el cumplimiento de su deber o sean menos diligentes de lo que debieran ser, nosotros sufrimos el castigo de nuestra propia ingratitud. Hermanos, pastores sin iglesias, iglesias sin pastores más bien, iglesias sin pastores, iglesias con pastores que no quieren trabajar, iglesias con pastores que no quieren entrar en disciplinas, no quieren luchar con los hermanos. Que usted está en pecado, mire a ver qué haga por allá. Todo eso, hermanos, es parte del castigo de mi ingratitud. Se desalentaron, se desanimaron, ya no quieren luchar con usted, ya no quieren luchar con su pecado. Ya no quieren seguir sufriendo con usted y teniendo que decirle de nuevo: hermano, mire, haga esto, haga aquello. Ya está desanimado. Bueno, en el mejor de los casos se desanimará con un hermano, pero si se desanima con toda la iglesia, esto no es conveniente para el bien de la iglesia, hermanos. No es conveniente. ¿Qué piensa usted de los pastores? ¿Qué sentimiento hay en su corazón hacia ellos? ¿Se queja constantemente de ellos? ¿No está conforme con sus decisiones, con sus disposiciones? Hermanos, tenga cuidado, porque esto lo llevará al fracaso. Y lo llevará al fracaso a usted y a la iglesia. Y ese corazón malo suyo no solamente le hará daño a usted, sino que usted dividirá la iglesia. Y si usted no se va con 10, 20 hermanos y se queda, tendrá un pastor que tampoco trabajará por usted. No lo hará. No tiene ganas, no tiene fuerza. No tiene fuerza, la perdió. Hermanos, que esta enseñanza nos lleve a tener un buen corazón hacia los pastores. Un corazón que cuide la iglesia, que cuide a los pastores, que evite la división, que evite la murmuración, que evite el daño. El Señor puso en nuestras manos una iglesia local que tenemos que cuidar, y tenemos que cuidarla juntos, porque una iglesia no es un pastor, una iglesia es santos, pastores y diáconos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta tarde por tu palabra maravillosa, por llamar la atención de la iglesia, Señor, a este orden eclesiástico establecido por ti, Señor, en la Escritura. Cuánto mal hay en nuestro corazón hacia los pastores. Perdónanos, Señor, por ello. Y gracias por iluminarnos en este día, Señor, para que nuestra actitud sea contraria. Gracias, Señor, por lo que nos das hoy,
para que de ahora en adelante la iglesia se cuide más, para que se cuide el corazón de la iglesia, de los hermanos hacia los pastores, y podamos, Señor, entonces tener una iglesia que crezca, que avance, una iglesia saludable, una iglesia que mejore, una iglesia que te dé gloria, Señor, en nuestros cultos, con su estilo de vida, Señor. No nos dejes en nuestros pecados, Señor. Perdónanos también de tener un mal corazón hacia los pastores, perdónalo y transfórmanos este corazón para honrarte, para glorificarte. Señor, un corazón que sea obediente y sumiso a quienes tú has puesto, Señor, a liderar tu iglesia. Danos esa gracia, Señor. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos con todo nuestro corazón. Amén.